Hola, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de questions, de los diferentes tipos de preguntas que hay en inglés, ya que hay 5 y veremos cada uno en detalle y su diferente estructura gramatical. ¿Estás preparado? Venga, comenzamos. Vamos a empezar por los tipos de preguntas más comunes, más sencillos, que son el yes or no questions y WH questions. Vamos a ir por el comienzo. Yes, no questions, como su nombre lo dice, son preguntas a las que su respuesta va a ser o sí o no. Estas preguntas son muy fáciles tanto de ejecutar como de contestar. ¿Por qué? Porque arrancaremos con el auxiliar. Ya sabéis que en inglés cada tiempo verbal lleva un auxiliar para generar preguntas y negativos. Voy a decir a modo rápido. Del present simple tenemos el do o el does. Del past simple tenemos el did. Del continuous form tenemos el verbo to be, que puede ser en presente am, is o are, o en pasado was o were. Del present perfect tenemos el have o el has. Y del past perfect tenemos el had. De los modales tenemos los modales en sí, el can, el could, el should, el etcétera, ¿vale? ¿Está entendido? Bien. Del futuro, el will, no me quiero olvidar, y así. Entonces, ese es el auxiliar que pondré al principio de la oración. Y luego pondré el sujeto. He, she, Susan, my mother, the people, the government, lo que sea. Será el sujeto de la oración y luego el verbo en la forma correcta según el auxiliar y el tiempo verbal que estamos utilizando. Ojo, porque si estamos hablando de present simple o past simple, el verbo va a ir en infinitivo, pero si estamos hablando de la forma continua, va a ir con ing. Y si estamos hablando de la forma perfecta, past perfect, present perfect, va a ir en past participle. Cuidado con esto, ¿eh? Pero esa es la estructura. Bien. Y su respuesta va a ser tan fácil como decir yes o no. Y siempre en inglés debe ir acompañado del sujeto y el auxiliar que hemos utilizado en la pregunta. ¿Sí? Can you swim? Yes, I can. Can you fly? No, I can't. Do you speak English? Yes, I do. Más cosas. Have you studied English? No, I haven't. Bien, entendido, ¿no? Estas son las preguntas que se llaman yes or no questions. Nos vamos con las WH questions. Estas WH se llaman así porque la forma de hacer la pregunta cuando queremos pedir información, la respuesta de answer va a ser information. Por ejemplo, who, where, when, what, ¿vale? Todas estas las voy a poner aquí. Who, when, what, where, incluso how, ¿vale? Que este es un poquito diferente, pero bueno, tiene también incluido el W y la H, ¿vale? Etcétera. Muchísimas who's, muchísimas de estas. Bien, estas se llaman WH questions y se forman exactamente igual que estas, pero poniendo la palabrita correspondiente delante. Where do you live? What was Susan doing at 8 o'clock? What does she eat for breakfast? Where has the meeting taken place? Y así. Siempre voy a poner la palabrita que corresponda para pedir cierta información, el auxiliar, el sujeto y el verbo, como ya hemos comentado en las anteriores. Y su respuesta siempre va a ser información. Cuidado, porque el tiempo verbal, el tense de esta información se va a corresponder lógicamente
con el tiempo verbal de la pregunta. Así que, ojo, así como aquí debía estar yo muy atento al auxiliar para contestar con la misma palabra con la que me están preguntando, aquí tendré que estar muy atento al tiempo verbal de la pregunta para poder contestar en el mismo tiempo verbal en el que me están preguntando. Aquí hay una palabrita que no he puesto, que es why, que quiere decir por qué. Bien, esta palabra es, no voy a decir la única porque igual hay una pregunta negativa puede haber, pero bueno, quiero decir que why sí se puede generar preguntas en negativo con why. ¿Vale? Por ejemplo, why aren't you going to the party? ¿Vale? Why aren't you going to the party? Y es una pregunta ejecutada de forma negativa. No voy a decir que es la única porque igual ahora mismo no se me ocurre ni alguna más, pero es la general, es la que mayoritariamente estas no se pueden hacer de forma negativa, a no ser que haya alguna excepción que ahora no me estoy acordando, pero sin embargo, why sí que permite tanto preguntas positivas como negativas, admite exactamente las dos. Vamos a continuar con las subject and object questions. Y veremos, las object questions son las que vemos generalmente, las que hemos visto anteriormente, de yes, no questions, de WH questions. Esas suelen ser object questions. Lo veremos, muy simple, están formadas en este caso por el WH, la palabra que me genera la pregunta que me pide información, el auxiliar, como hemos comentado antes, aquí lo tengo, un sujeto, ¿vale? Y el verbo en su tiempo verbal, es correcto, como en esta, are eating, are you eating, what are you eating? Si nos damos cuenta, estos siguen la misma estructura que hemos comentado antes. La palabra que me pide información, auxiliar, sujeto y el verbo dependiendo del tense en el que estemos trabajando, ¿vale? Si lleva auxiliar, como en este caso do, irá en infinitivo, y si su auxiliar es in continuous, es el verbo to be, llevará ing, bien, o lo que sea, si fuese present perfect, past perfect, modals, como hemos comentado antes. Estas son las preguntas que me piden información de un objeto, ¿vale? Soy yo, en este caso tú o ella o el que sea, en este caso which instrument, puedo poner aquí perfectamente does he play, ¿vale? Bien, he puesto todos en you, pero no tiene por qué. Y estoy pidiendo la información de un objeto porque el sujeto está dentro de la oración. Bien, ahora veremos qué pasa con las preguntas que se llaman subject questions. Quiere decir que lo que yo estoy pidiendo es justamente el sujeto. Ese sujeto que no puede estar dentro de la oración. Aquí está el sujeto dentro de la oración porque estoy pidiendo información respecto a un objeto. Pero en este caso estoy pidiendo información respecto a un sujeto, por lo que no puede estar metido dentro de la oración. Veremos cómo se forman este tipo de preguntas. Pondremos la palabra que me pide esa información aquí, como lo hemos visto en este ejemplo, pero al no tener un sujeto, ya no tendré un auxiliar. ¿Por qué? Porque como hemos visto al principio, tengo auxiliar, un sujeto y el verbo. ¿Qué pasa? Al no tener este sujeto, no puedo tener ese auxiliar. Y es por eso que el verbo va a ir en el tiempo verbal propio que le corresponde, sin auxiliares para generar preguntas. La primera es una pregunta en present simple y es who lives with you, que no es lo mismo que preguntar who do you live with. Aquí yo estoy preguntando que tú con quién vives. Sin embargo, aquí estoy preguntando quién vive contigo. ¿Vale? Tú eres el objeto, estás dentro de la oración. Y lo que estoy preguntando es por el sujeto. ¿Quién vive contigo? Al no tener sujeto, no tengo auxiliar y el tiempo y el verbo va a ir en el tiempo verbal propio
de la oración y lo voy a conjugar como tal sin auxiliares. En el segundo ejemplo me pasa lo mismo. What happened yesterday? No tengo sujeto, estoy preguntando por ese sujeto, estoy preguntando por lo que pasó ayer. Por lo que no tengo sujeto, no tengo el auxiliar para hacer una pregunta de yesterday, o sea, en pasado, no voy a poner did y voy a poner el verbo en pasado. Y voy a poner aquí algo que no se escribe, que es what did happen yesterday. Esto es completamente incorrecto. Happen. What did happen yesterday? Esto está mal. No puedo poner nunca un auxiliar en una pregunta si no tengo sujeto. ¿Vale? ¿Está entendido? Esto es una estructura auxiliar, sujeto y verbo para el tipo de preguntas de object questions. Pero cuando estoy haciendo subject questions, nunca puedo poner un auxiliar si no tengo un sujeto en medio. Por lo que el tiempo verbal, si es pasado, va a ir con N. En la última la he puesto en present perfect. Which computer has broken down? ¿Qué ordenador se ha roto? Y aquí el auxiliar va. ¿Pero por qué? Porque el present perfect se forma siempre con el verbo have o has más el verbo en past participle. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre lleva este auxiliar. Es como la forma continua. Present continuous o past continuous siempre, siempre, siempre llevan su auxiliar, que es el verbo. Voy a poner aquí, bueno, hoy estoy escribiendo un poco así a la desordenada. Llevarán siempre el verbo to be como auxiliar. She is eating an apple y lleva el verbo to be. She has eaten an apple, ¿vale? Llevan los auxiliares. Entonces, es por eso que en este caso estará el auxiliar, si bien, como he dicho antes, no tengo sujeto, pero porque el verbo, el tense en sí, se forma siempre acompañado del auxiliar. Y eso nos pasa en present perfect, en los continuous, con los modales, ¿vale? No nos pasa con present simple, no nos pasa con past simple. Menudo rollo estoy saltando hasta ahora. Nos quedan un par de cositas. Este tema no es fácil, espero estar aclarando dudas. Y si todavía después de ver el vídeo sigues con algunas cosas colgando, por favor escríbeme un comentario, mándame un mensaje y te ayudaré a aclarar todo aquello que no esté claro, nunca mejor dicho. Nos vamos a venir con las tag questions, que son esas coletillas que se ponen para reafirmar una oración. En español es más fácil porque decimos, ¿no te gustan las manzanas? ¿No? ¿Te gustan las manzanas? Sí. O sea, simplemente decimos sí, no, para reafirmar la oración. En inglés, ese sí y ese no, no es tan sencillo. Y este tipo de coletillas se llaman tag questions. Vamos a ver cómo se estructura. En oración, en present simple, en negative, veremos que tenemos que poner el sujeto de esta oración y el auxiliar en positive. Con lo cual, empezamos por estructurar. Si la frase es en negativo, la coletilla, el tag, va a ir en negativo, positivo y positivo, negativo. ¿Vale? Como por ejemplo aquí. Ahora veremos el segundo ejemplo, pero vemos que esto es positivo y aquí el tag va en negativo. ¿Vale? Esto es lo primero que debemos tener en mente. Si la oración es en negativo, el tag en positivo. Si la oración es positivo, el tag en negativo. El sujeto, el mismo. Y si es, en este caso, un present simple, su auxiliar. You don't like carrots. Do you? Bien. En el segundo, I've got 10 fingers. Haven't I? Aquí el auxiliar es el have y lo pongo en negativo. Haven't I?
¿Qué pasa cuando la oración no lleva auxiliar? Como hemos comentado antes, present simple y past simple no llevan auxiliares en su forma afirmativa. We like animals. Tengo que pensar el auxiliar que lleva el present simple para we. Don't we, si está positivo, como ya hemos visto, esta será negativa. Entonces, we like animals es una oración en present simple. Tengo que pensar el auxiliar que lleva el present simple para we y ponerlo en negativo. Don't we? Esto, así escrito, como que bien, te da tiempo a pensar, no es tan difícil. ¿Qué pasa? Estas tag questions no son para escribir, son para hablar. Lógicamente, como he dicho, es para decir una oración y confirmarla con esa coletilla. Por lo que a la hora de hablar, pues no es tan sencillo hacer todo este pensamiento para poder hacer un tag question al final de una oración. Lo mismo que si en vez de decir we like, digo she likes. ¿Vale? She likes animals. Lo mismo. She likes animals. Doesn't she? ¿Vale? Lo mismo aquí. Tengo que hacer, si esto es positivo, tendré que hacer su negativa con el auxiliar. Lo mismo me pasará con did I, did we, did she o didn't, ¿vale? Lo mismo, es la parte compleja, se la lleva el present simple y el past simple porque su forma afirmativa no lleva el auxiliar. Sí lo lleva, como este ejemplo, su forma negativa. Entonces, en este caso, pues es como un poquito más fácil porque ya el auxiliar ya está en la oración. Y como todo en inglés, siempre hay excepciones y es el cuando soy yo. En el ejemplo de I, con el verbo to be, en positivo, necesito poner el tag en negativo. ¿Qué pasa? Yo no puedo poner aquí I'm not. I am happy. I'm not I. Eso es incorrecto. La excepción es que cuando es así, diré aren't I. I'm happy, aren't I. Y aquí es donde radica el cambio y la excepción de tag questions. Así que tomo nota, lo pongo en fosforito porque esto es diferente. ¿Vale? Cambio aquí el am I. En cambio, si es positivo, lo diré I'm not happy. Y aquí sí diré am I. Esto sí, en positivo sí, pero en negativo no. ¿Vale? Así que tomo nota, fosforito, atención. Ya para acabar, nos vamos con indirect questions, que son preguntas que se ejecutan en entornos formales, vamos a decir. Voy a poner ejemplos. Direct, este es un direct question. Where does she live? Present simple, lo que hemos visto, el primer tema. WH question con su estructura de present simple, su auxiliar, su sujeto, su verbo. Perfecto, hasta aquí ninguna duda. ¿Cómo ejecuto este tipo de preguntas de forma indirecta, en un entorno más formal? Por ejemplo, could you tell me? En este caso, ya estamos estructurando el auxiliar. Este sería un modal. Aquí ya tenemos el sujeto y aquí ya tenemos el verbo en su forma infinitiva porque en los modales usamos los verbos en forma infinitiva. Hasta aquí estamos armando la pregunta, por lo que la segunda parte, esta no es una pregunta. La pregunta ya está hecha al principio. Esto será un statement, un positive statement, affirmative, una oración afirmativa sin más. Where she lives. Y voy a quitar su auxiliar para convertir esto en una oración positiva. Quito el das, entonces she lives. La primera parte me arma la pregunta y la segunda parte es una oración positiva. Con el mismo ejemplo voy a poner do you know, hasta aquí el auxiliar de un present simple, lo que he dicho, sujeto, el verbo. Y haré lo mismo. La segunda parte será una oración positiva. Vamos a ver más ejemplos. En past, why did you study English?
sería el direct question. Y esto de una forma indirecta, do you have, lo mismo, auxiliar, sujeto, verbo, do you have any idea? Esta sería la parte indirecta. Y aquí viene ya la pregunta. La pregunta, en este caso, quito el did y convierto este verbo en past. Why you studied English. Aquí ya no va a haber auxiliar, como hemos dicho, y el verbo va a estar en pasado. Y esto va a ser pues, una oración positiva en past simple. Lo mismo si digo, why are you, bueno, lo he puesto en pasado, pero si yo digo, why are you studying English? Diré, do you have any idea why you are studying English? Ojo, porque aquí el auxiliar no se quita, pero no se pone entre el sujeto y el verbo. No se pone antes del sujeto, quiero decir, no está el sujeto de por medio, porque el sujeto está de por medio, como aquí, auxiliar, sujeto y verbo, cuando es una pregunta, pero cuando es una oración afirmativa, el sujeto no está en el medio de ese verbo, no está aquí. No diré, why are you studying? Diré, why you are studying. Do you have any idea why you are studying English? Do you know why you are studying English? Ojo, porque a la hora de hablar, vuelvo a decir, estos son entornos formales, tenemos la tendencia, como es una pregunta y va después de una palabra de tipo pregunta, tenemos la tendencia a decir, do you have any idea why did you study English? Y dejamos esta segunda parte de la misma forma que sería una pregunta directa. Y eso está mal. La pregunta ya se genera en la primera parte de la oración. La segunda parte va a ir simplemente como una oración afirmativa. ¿Vale? Como hemos visto. Bueno. Espero que haya quedado esto claro, los tipos de preguntas ya los he tocado todos, así que ahora te toca a ti estudiar y trabajar en ello. Adiós.